Un saludo, estimados estudiantes. Te saluda el profesor Reinaldo Mena. Bienvenido a mi canal Rein Mena Math. En este video abordaremos los contenidos 3 y 4, referidos a las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente para ángulos agudos. Esta es una rama de la trigonometría, un aspecto importante, ya que este contenido tiene bastante aplicación en la vida cotidiana. Quédate, suscríbete, dale en la campanita para que active y puedas ver otros videos relacionados a este tema. Bien, a continuación nos pasaremos a ver el contenido número 3 y 4 referido a las razones trigonométricas. ¿Pero qué son las razones trigonométricas? Entonces dice aquí que las razones que existen entre las longitudes de los lados de un triángulo o rectángulo se le llama razones trigonométricas. De hecho, te adelanto de que hay 6 razones. A 3 le llamamos las básicas y a 3 las recíprocas. Pero ¿cómo se definen cada una de ellas? Aquí tenemos este triángulo, rectángulo. Vamos a rotularlo. Primeramente dibujaremos el símbolo que garantiza que este es el ángulo de 90 grados. Vamos a nombrar que este es el vértice A, este es el vértice B y este es el vértice C. Si este es el vértice A, aquí vamos a nombrar que este es el ángulo, una letra griega llamada teta. Entonces, observa lo siguiente. Si este es el lado A, aquí sería A minúscula. Si este es el vértice B, aquí sería B minúscula. Si este es el vértice C, aquí sería el lado C minúscula. Bien, ahora, recordad que es un triángulo rectángulo. Podemos nombrar también sus lados de forma especial. El lado opuesto al ángulo de 90 grados se le llama hipotenusa. El lado opuesto al ángulo, si este es el ángulo el que se miran frente a frente, se le llamaría cateto opuesto. Por tanto y demás, este sería el cateto adyacente. Muy bien. Entonces les decía que hay 6 razones en las cuales se dividen en razones básicas, que son las siguientes. Primera razón básica es el seno del ángulo. ¿Y cómo se define el seno del ángulo? Bueno, se define como el o la razón siguiente, que entre el lado del cateto opuesto sobre la hipotenusa. En otras palabras, esto me daría igual a ¿quién? ¿Quién es el cateto opuesto en nuestro triángulo? El lado A. Y la hipotenusa, el lado B. Ese sería, así se define el seno. Segunda razón trigonométrica, se llama el coseno, se simboliza cos. Y aquí es igual, A es igual a la relación que hay existente entre el cateto adyacente y el valor de la hipotenusa. En otras palabras, esto sería igual, el lado adyacente sería C y la hipotenusa sigue siendo P. Y la última razón básica se llama la tangente. ¿Cómo se define la tangente? Bueno, se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces este sería el opuesto y aquí, disculpen, sería el cateto adyacente. En otras palabras, esto daría igual a, el opuesto es A y el adyacente sería C. Esas serían las razones básicas, ¿verdad? Razones básicas. Ahora, las recíprocas.
¿Por qué se le llama recíproca? Bueno, son las que son inversas a cada una de las razones que mencionamos anteriormente. Por ejemplo, la recíproca del seno es la cosecante. ¿Y cómo se definiría? Si el seno es A sobre B, ella es B sobre A. La recíproca del coseno es la secante. Si el coseno es C sobre B, entonces ella es B sobre C. Y la recíproca de la tangente es la cotangente. Si ella es A sobre C, entonces ella es C sobre A. De tal manera, jóvenes, que allí entonces tenemos lo que es las razones trigonométricas, las tres razones básicas y las tres razones recíprocas. Ahora, hay una forma mnemotécnica que en muchos videos de YouTube te podés encontrar. Esa expresión mnemotécnica la puedes hallar como SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. ¿Y por qué SOHCAHTOA? Porque la S referida al seno se define como opuesto sobre hipotenusa, tal como lo mencionamos acá. El coseno, que es la C, es adyacente sobre hipotenusa, lo miramos aquí, y la tangente es el opuesto sobre adyacente, tal como lo miramos acá. Entonces, esta es una manera mnemotécnica de cómo aprenderte las tres razones básicas. Lógicamente que te tenés que saber la recíproca. Veamos ahora un ejemplo de cómo se aplican estas razones trigonométricas. Dice el ejemplo: obtén el valor de las funciones trigonométricas de los ángulos agudos en el siguiente triángulo. Bueno, este sería el ángulo de 90 grados. Este sería su valor 9. Si este es el ángulo teta, aquí puede ser un ángulo, digamos, otras letras griegas, teta, alfa, gamma, phi, etc. El lado opuesto entonces dice que vale 5 y este valor nos dice que vale x. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos nosotros lo que es el triángulo y sus valores. Nos piden hallar las 6 razones. Básicamente son 3, recordemos. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, profesor, usted en la definición anterior dijo que nosotros teníamos que tener las medidas de los 3 lados del triángulo rectángulo. Pues está en toda la razón, porque este lado no lo conocemos. Y lo primero que tenemos que hacer es renombrar, digamos, o rotular nuestro triángulo. Este sería la hipotenusa. Si este es el ángulo opuesto, este es el ángulo, el lado opuesto se llama cateto opuesto y este sería el cateto adyacente. Bien, es un triángulo rectángulo, por lo tanto, podemos, para hallar el ángulo X, aplicar el famoso teorema de Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Dice Pitágoras que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En otras palabras, para nuestro triángulo que tenemos a nuestra derecha, la hipotenusa sería 9 al cuadrado, igual a la suma de los cuadrados de los otros catetos, o sea, x cuadrada más 5 al cuadrado. Ahora, observa lo siguiente. Nuestra incógnita es x.
Entonces, si le vamos al cuadrado de aquí nos da 81, 9 por 9 es 81, aquí nos quedaría x cuadrada y el cuadrado de 5 es 25. Despejando x cuadrada nos quedaría x cuadrada va a ser igual el 25 que está sumando, pasa a restar 81. Muchos estudiantes cometen el error de decir 25 menos 81 es el que tenemos aquí menos el que estamos transponiendo, que es el 25. Entonces aquí me quedaría que x cuadrado va a ser igual, ¿cuánto es la de diferencia? Esto nos daría a 56. Lógicamente que extrayendo raíz cuadrada a ambos lados, aquí nos quedaría raíz de 56. Profe, según en la calculadora que tengo, raíz de 56 es un número decimal. ¿Cómo lo trabajamos? Bueno, siempre se acostumbra a trabajar con expresiones racionales. O sea que si nosotros extraemos la raíz de 56 es un número decimal. Entonces, para evitarnos problemas con las aproximaciones, mejor lo dejamos tal y como está, raíz de 56. Quiere decir que este lado vale raíz de 56. Perfecto, ya tenemos la medida de los tres lados, pues vamos a la medida de las razones trigonométricas. Primera razón es el seno del ángulo. Acordémonos que es el cateto opuesto al ángulo, o sea, ¿quién es el opuesto? 5 sobre la hipotenusa, que sería 9. Ese es el seno. Luego tenemos, número 2, el coseno del ángulo, que sería igual a ¿qué? Al adyacente, que sería el que acabamos de encontrar, raíz de 56, sobre la hipotenusa, que es 9. Y la tercera es la famosa tangente, que sería el opuesto, que sería 5, entre el adyacente, que sería raíz de 56. ¿Verdad? Bien, ya tenemos la básica. Vamos a las recíprocas. Fácilmente aquí, disculpen aquí, número 4 sería la recíproca del seno, que es la cosecante, que nos daría, si el seno es 5 novenos, ella es 9 quintos, ¿verdad? La número 5, que sería ¿quién? La recíproca del coseno, que sería la secante. La vamos a hacer un poquito más abajo porque hay espacio aquí. Vamos a aprovechar el espacio por acá. Sería la secante. Y esto va a ser igual a ¿quién? A 9 sobre la raíz de 56. Más adelante vamos a aprender o vamos a recordar algo que aprendimos en años anteriores, lo que es la racionalización. Pero por el momento, por ser un ejemplo, vamos a dejar esto tal y como está. Y la número 6 es la recíproca de la tangente, que sería la cotangente. Y esto nos daría ¿cuánto? Esto nos daría a raíz de 56 entre 5. Bien, y ahí tenemos resuelto nuestro problema. Problema bastante básico, bastante fácil. Como puedes ver, primero aplicamos el teorema de Pitágoras para hallar uno de los lados. Profe, ¿siempre es el adyacente que nos piden encontrar? No, puede ser la hipotenusa, puede ser el cateto opuesto. Eso depende del ejercicio. Bien, veamos ahora lo que te mencionaba en la introducción del video. Lo que son los problemas de aplicaciones. Estos problemas son bastante interesantes porque es donde vas a ver cómo se aplican este contenido a lo que es la vida cotidiana. Veamos el primer problema. Dice, se sitúa en un punto a 20 metros de un edificio, ¿ya?
un punto, se sitúa un punto a 20 metros de un edificio. Si el ángulo de elevación al punto más alto del edificio es de 43 grados 23 minutos, eso se lee 43 grados 23 minutos, no te preocupes por esto porque que no te meta ruido, porque esto lo hace la calculadora fácilmente. Entonces nos piden encontrar la altura del edificio. ¿Qué recomendaciones te doy cuando vas a resolver un problema de esta índole? Normalmente siempre lo primero que tienes que hacer es una lectura interpretativa del problema. Luego, importantísimo, hacer un esquema. Fíjate bien, dice que se sitúa un punto a 20 metros de un edificio. Pues veamos un edificio. Dibujemos un edificio. Veámoslo. ¿Ah? Vamos a ver un edificio. Aquí lo tenemos. Más o menos. Hacerlo un poquito más pequeño para que me alcance todo el enunciado o la resolución. Ahí tenemos un edificio. Dice que a 20 metros de él, se sitúa un punto. A 20 metros de él. Bueno, vamos a ubicar a 20 metros de él. Vamos a verlo por acá. Más o menos. ¿Qué pasó aquí? Bueno, lo vamos a hacer con esta. Ok. Ahí tenemos. Entonces aquí se ubica un punto. ¿Qué distancia hay del edificio a ese punto? Pues 20 metros. ¿De acuerdo? Pues uno va leyendo y va ubicando. Sigamos leyendo. El ángulo de elevación al punto más alto del edificio, lógicamente es que el punto más alto es este, de aquí para acá. Ese es el punto más alto. ¿Ah? Entonces, el ángulo de elevación que forma la horizontal del suelo con la visión, ¿verdad? Ese es el ángulo de 46 grados 23 minutos. Ok, ¿qué piden? Nos piden hallar, dice, encuentra la altura del edificio. O sea, que nos piden determinar esta altura. ¿De cuánto es esa altura? ¿Ya? O mejor, vamos a hacerlo con la otra línea porque esta línea trae milimetrada. Mejor lo hacemos con esta línea. Esta altura. ¿Ya? ¿Cuánto vale de aquí? Aquí. A eso le vamos a llamar H. Bien, ahí ya tenemos un esquema de la situación. Si usted observa, dirá, fíjense bien, la forma que tiene la altura del edificio, la distancia del edificio al punto y la punta del edificio con la punta del punto, valga la redundancia, forman un triángulo rectángulo. Rotulémoslo. Este punto llamémosle A, este punto llamémosle B. Profe, ¿solo le podemos llamar esas letras? No, le puedes llamar las letras que vos querrás. A, B, C, M, P, Q, etc. Y a este punto le vamos a llamar C. Ojo, aquí está el ángulo de 90 grados. Entonces, si querés, pues ahora, si querés, dibujar en forma aparte
un triángulo, ¿verdad? Equivalente a lo que te están dando, ¿verdad? Listo. Y entonces habíamos dicho que este lado vale A, este es el ángulo de 90, esto vale 20, esto no sabemos cuánto vale, aquí está el ángulo, este lado vale B, a este lado le llamamos H, y este lado vale, este ángulo, este vértice vale C, ¿verdad? Ok. Recordemos que este es el ángulo de 46 grados 23 minutos. Bien, ahora aquí no hay necesidad, ojo con lo que voy a decir, no hay necesidad de aplicar todas las razones trigonométricas, no hay necesidad. Basta con aplicar una de ellas. Bien, ¿cuál me conviene? Veamos lo que nos dan de información del triángulo. ¿Cómo le llamamos? Si este es el ángulo de 90, este sería la hipotenusa. No sabemos cuánto vale. Profe, hay que encontrarla. No, no te preocupes. Te vas a basar simplemente el valor que te están pidiendo. Si este es el ángulo, el lado opuesto se llama, valga la redundancia, cateto opuesto, y este sería el adyacente. Entonces, si vos observás, solo tenés adyacente, ángulo, y te piden el lado opuesto. Entonces vos te vas a preguntar, ¿qué razón me relaciona el cateto opuesto y el adyacente? Profe, el seno. El seno, acordate que es opuesto sobre hipotenusa y no la tenemos. Y además, no la podemos determinar porque serían dos incógnitas. No sería recomendable. El coseno, cateto adyacente, lo tenemos sobre hipotenusa. Ah, pero no relaciona la altura. Entonces, la que te queda es la razón tangente. ¿Y qué es igual a tangente? Tangente de 46 grados 23 minutos dice que es igual al cateto opuesto, sería H, sobre el adyacente, que sería 20. Despejando a H, entonces H va a ser igual, este 20 que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces sería 20 multiplicado por la tangente de 46 grados 23 minutos. Profe, pero, la mire, ¿y cómo hacemos con ese tangente de 46? Es sencillo. Vos pones primero la tecla tan en tu calculadora, la tecla que dice tan, o a veces aparece TG, la tangente. Pones 46 y apretas una tecla, más o menos está así, como unas comillas, más o menos así. Entonces apretas tan 46 y apretas esta tecla, 23, digitas 23 y apretas esa tecla. Y ahí tenés, le das igual y lo multiplicas por 20 y aproximadamente te va a dar a 20.98 metros. Quiere decir que la altura del árbol, perdón, la altura del edificio, redondeado aproximadamente es 21 metros. Y entonces ahí terminaría el problema. Yo sé que al comienzo causa pues un poco de enredo en esta notación sexagesimales, ¿verdad? De los ángulos. Los ángulos, más adelante en otro video te voy a explicar cómo también se clasifican los ángulos. Bien, entonces, como puedes ver, esta es una aplicación de las razones trigonométricas en la vida cotidiana. Veamos un segundo problema. Dice el problema, a una distancia de 10 metros de la base de un árbol, la punta de este se observa bajo
un ángulo de 23 grados. Calcula la altura del árbol. O nuevamente, las recomendaciones. Primeramente, hay que hacer un esquema, una distancia de la base de un árbol. Pues vamos a dibujar un árbol. Más o menos ahí tenemos un árbol. Lo vamos a colocar por acá. Creo que ahí es suficiente. Entonces dice que a una distancia de 10 metros de la base. ¿Ok? 10 metros de la base. Más o menos por ahí. Aquí hay una distancia de 10 metros. La punta de este se observa bajo un ángulo de 23 grados. O sea que más o menos aquí la punta se observa bajo un ángulo de 23 grados con respecto a la horizontal, ¿verdad? Calcula la altura del árbol. Entonces nos piden esta distancia. Más o menos. Aquí que le vamos a volver a llamar H. Bien. Profe, es elemental. Fíjense que el piso con respecto al árbol forma un ángulo de 90 grados. Es cierto. Y por lo tanto, estamos en presencia de un triángulo rectángulo. ¿Entre quién? Entre, digamos por decirlo así, este punto que está acá, que le podemos llamar M, para que cambie la notación, pues no solo te enfoques que es solo ABC, MN, y este punto sería el punto MNO, podría llamarle, o cualquier letra. Bien, MNO forma un triángulo rectángulo, es evidente. Este sería la hipotenusa, no la tenemos nuevamente. Este es el ángulo, lado opuesto sería el cateto opuesto y este sería el cateto adyacente. Entonces, ¿qué vas a hacer? Nuevamente te preguntan qué razón trigonométrica puedo aplicar. Entonces, seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, no me conviene. Entonces tenemos opuesto y adyacente, lógicamente que es la tangente. La tangente de quién? De 23 grados va a ser igual a quién? Va a ser igual al lado adyacente, que en este caso sería ¿cuánto? 10 metros entre el lado opuesto, que en este caso sería ¿quién? Sería nuestra H. ¿Ok? ¿Verdad? Lado adyacente, perdón, al lado opuesto, ya estamos al revés. Oye, profesor, ¿qué pasó ahí? Cierto, lo hice intencionalmente. Vamos a rectificar aquí. Perfecto, ahí estamos, vamos a rectificarlo. Es el lado opuesto, que en este caso sería H, entre el lado adyacente, que sería 10. Ahora sí. Lo hice para ver si estaba atento. Ok, entonces despejando a H sería que multiplicáramos 10 metros por la tangente de 23 grados. Está más sencillo. Entonces aplicamos 10, tecleamos en nuestra calculadora 10 por la tecla tan de 23 grados y te va a dar aproximadamente 4.24. 4.24 metros. Entonces aquí podrías concluir, conclusión, ¿verdad? Por lo tanto,
Por lo tanto, la altura del árbol es de aproximadamente, porque no sabemos bien, ¿verdad? Aproximadamente de 4.24 metros. Y tu problema está resuelto. Bien, acuérdate de darle me gusta, compártelo, suscríbete. No olvides de compartirlo con tus amigos, con tus compañeros de clase. Y si tenés un comentario en el video, pues hazlo llegar, escríbelo, que con mucho gusto te voy a responder. Tercer problema. Dice que tenemos que un niño tiene un papalote. Papalote, nosotros aquí en Nicaragua le llamamos una palometa, un cometa, el cual hace volar sosteniendo una cuerda de a 1 metro del suelo. Dice, la cuerda se tensa formando un ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal. Obtener la altura del papalote con respecto al suelo si el niño suelta 20 metros de cuerda. Bien, lo primero que vamos a hacer en nuestro esquema. Y aquí pues tenemos a este niño, ¿verdad? Como puedes ver, aquí tenemos el papalote. Y observemos pues qué es lo que nos dice. Un niño tiene un papalote el cual hace volar sosteniendo una cuerda a 1 metro del suelo. Vamos a hacer un poquito más para abajo ahí para que lo mire mejor. Y, profe, ¿cómo es eso? Ok. Quiere decir, lo que te está diciendo es, si este punto de acá hasta acá, que es el suelo, esa distancia es de ¿cuánto? Esa distancia es de un metro, ¿verdad? Esa distancia es de un metro, ¿sí? Ahora dice, la cuerda se tensa, vamos a poner la cuerda, aquí tiene la mano el niño y aquí está la cuerda. La cuerda se tensa formando un ángulo, dice, ¿de cuánto? Con la horizontal, o sea, aquí forma un ángulo de 45 grados. Bien, con la horizontal. Perfecto. Obtener la altura del papalote con respecto al suelo. Ojo con eso. Quiere decir desde aquí hasta ahí. Aproximadamente me están pidiendo esa altura. La vamos a nombrar H mayúscula. Ya vas a saber por qué. Esa H es esta altura. ¿De acuerdo? Si vos observás, si tomamos desde el suelo, mira, observa aquí. El ángulo es de donde está la cuerda, la mano del niño, al papalote. Entonces no nos conviene tomar todo este lado, o sea, toda la cuerda no llega hasta el piso, porque está sostenida por la mano del niño. ¿Eso qué significa? Que vamos a dividir esta figura en dos partes. La primera parte la vamos a tomar para acá, esta distancia, ¿verdad? Y la segunda sería el 1 metro que tenemos aquí.
¿verdad? A esa pequeña distancia le vamos a llamar H1. Y esa H1, la línea horizontal, ¿ya? Y esta línea forma un ángulo de ¿cuánto? Forma un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, este punto A, bueno, dijimos que le íbamos a llamar otro, este punto P, le vamos a llamar P, este punto le vamos a llamar Q, y a este punto le vamos a llamar PQR. Forman un triángulo rectángulo. ¿Y qué tenemos de información en ese triángulo rectángulo? Bueno, dice que este sería una altura pequeña, la cuerda se tensa a 20 metros, sería 20 metros, y por tanto el PQR, el rectángulo, podemos aplicar razones trigonométricas. Ahora que tenemos, rotulemos. Si este es el ángulo de 90, este sería la hipotenusa. Si este es el ángulo del 45, este sería el cateto opuesto. No nos interesa el adyacente, solo tenemos hipotenusa y opuesto. Entonces nos preguntamos, ¿qué razón trigonométrica podemos emplear? Efectivamente, es el seno. ¿Por qué? Porque el seno de 45 en este caso, que es el ángulo, sería el cateto opuesto, que sería H1, entre la hipotenusa, que sería 20 metros. Despejamos H1, entonces H1 sería igual, este que está dividiendo pasa a multiplicar, me quedaría 20 metros multiplicado por el seno de 45 grados. Entonces H1 nos daría igual aproximadamente a 14.14 metros. Y listo. Ahí terminaría el problema. Profe, no, mire, el problema dice que vamos a obtener la altura del papalote con respecto al suelo. Sí es verdad. Acordémonos de que H mayúscula representaba la altura que hay del suelo al papalote. Entonces, básicamente, ¿quién va a ser H? Si esta distancia nos dio a 14.14, simplemente le sumamos esta distancia que es de 1 metro. Y entonces la altura que hay del suelo al papalote es de aproximadamente 15.14 metros. Y ahí tenemos pues resuelto el problema. Ahí está. Como puedes ver, es un problema bastante interesante, porque aquí ya te podemos ver el piso con que vos calculás y crees que la altura de aquí es 1 metro y haces cálculos errados. Bien, vamos al último problema. Acordate de darle me gusta, de compartirlo y de suscribirte al canal, porque aquí te estaré dando bastantes tips, videos bastante interesantes. Bien, este es un problema que aquí, disculpen, aquí se repitió. Entonces vamos a los ejercicios de entrenamiento, chicos. Porque si el profe, no, mire, sí, es el mismo problema. El mismo problema. Parece que se me copió ahí un pequeño error ahí, disculpen. Bien, vamos a los ejercicios de entrenamiento. Esto te queda de tarea a ti. Ahí lo tienes. Dice los ejercicios de entrenamiento. Desde lo alto de una torre cuya altura es de 25 metros, se observa un automóvil alejándose de la torre con un ángulo de depresión de 32 grados. Si un instante después el ángulo es de 26 grados. Aquí te voy a explicar eso del ángulo de elevación y de depresión.
Vamos a aprovechar que aquí teníamos un pequeño error y te voy a explicar. Fíjate bien. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer, y vamos a volver a agarrar la figura del edificio. ¿De acuerdo? Tenemos este edificio, ¿verdad? Vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que me alcancen los dos. Entonces, vamos a suponer que aquí se encuentra, vamos a suponer que aquí está alguien. No sabemos quién es, porque le ponemos un signo de interrogación. Ahí está alguien. Vamos a suponer un objeto, puede ser, principalmente una persona, tiene que ser, específicamente. Entonces, hacia acá, vemos el suelo. Y entonces, observa lo siguiente. A esta línea que está aquí, se le llama línea horizontal. Esta línea se llama línea horizontal. Ok, pero hay otra línea. Hay otra línea muy importante, que es esta línea que está acá. Esta línea. Esa línea se le llama línea visual. Entonces, usted puede observar que entre la línea horizontal y la línea visual se forma un ángulo. ¿Ya? Entonces dice la definición, aquí estamos en presencia de un ángulo de depresión. Ángulo de depresión. Se depresiona el ángulo. ¿Por qué? Porque el ángulo que se forma entre la línea horizontal y la línea visual, el ángulo está por encima de la visual. Entonces, este ángulo está por encima de la línea visual. Quiere decir que este es un ángulo de depresión. Entonces, ¿qué se le llama ángulo de depresión? El ángulo que se forma entre la línea, cuando la línea, el ángulo está por encima de la línea visual. En cambio, volvamos a retomar el famoso árbol. En cambio, mira aquí. Supongamos que tenemos un árbol y hay a esta distancia de aquí, a esta sería ¿quién? Nuestra línea horizontal, ¿verdad? Línea horizontal. Supongamos de que aquí hay un objeto, una persona, cualquiera. Vamos a suponerle que aquí está una estrella, una estrellita como ustedes. Entonces, fíjense bien, aquí hay otra línea. Disculpen. Ahora sí, que hay otra línea. Esta se le llama la línea visual porque es la que sale del observador. Ahora observa, la línea visual está por encima de la horizontal. Quiere decir que este ángulo que se forma entre la línea visual y la línea horizontal se le llama ángulo de elevación. Se eleva el ángulo. Y ahí está pues lo que está hablando el problema, la diferencia entre ángulo de elevación
y ángulo de depresión. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo es el ángulo de depresión? Cuando la línea visual está por debajo, el ángulo pues se forma por encima de la línea visual. ¿Y cuándo es el ángulo de elevación? Cuando el ángulo se forma por encima de la línea horizontal. Bien, entonces ahí están los ejercicios de entrenamiento. De ahí se refiere que el ángulo dice de depresión de 32 en un instante, después el ángulo es de 26. Bien interesante este problema. ¿Qué distancia se ha desplazado el móvil? Se la pregunta. Y en el segundo, desde lo alto de una torre cuya altura es de 25 metros, se observa un automóvil alejándose de la torre. Oh, lo copié igual. Sí, aquí no sé qué pasó. Pero están iguales. Este problema, vamos a cambiarle un pequeño dato para que no... Vamos a cambiarle un pequeño dato aquí. Y vamos a ponerle otro problemita. ¿Ya? Paciencia. Esto pasa muchas veces. Cuando pegué pues el problema, ya se me fue. Pero aquí ya lo tenemos. Tranquilo. Aquí lo tenés. Vamos a ver. Oh, ya. Ahora sí. Ahí lo tenemos. Voy a poner un grandecito y lo vamos a mover para acá. Ese es el número 2. Dice que en una torre de 40 metros está sobre un peñasco de 65 metros de alto, junto a una laguna. Se encuentra un observador que mide el ángulo de depresión. Vuelve a hablar del ángulo de depresión de 20 grados de un barco situado en la laguna. ¿A qué distancia, dice, de la orilla del peñasco se encuentra el barco? Y bien, muchachos, pues no olvides de suscribirte al canal y darle me gusta. Dice aquí, estudiar abre puertas, ¿verdad? Eso es lo que decía el mensaje de hoy. Estudiar abre puertas. Bien, jóvenes, entonces ha sido un gusto. Yo espero que te haya gustado esta clase, que la hayas aprovechado. Este video sería interesante que tú practiques lo que hemos abordado en este video y no olvides de apoyar este video y este proyectito que es para ustedes, que es darle un me gusta, suscribirte, compartirlo. Puedes compartirlo con tus amigos, puedes compartirlo con un docente que vos conozcas, que vos le digas, ve, quítate estos ejercicios interesantes y no te perdás el próximo video que va a estar mucho mejor. Entonces, sin más que decir, agradecer tu presencia, agradecer tu apoyo y no olvides de cuidarte, porque siempre pues hay que guardar distancia y hay que cuidarnos. Cuídense y que Dios me los bendiga. Chao.